Detrás de cada historia hay otra historia, cada versión una mirada distinta, de alguien que se sentó a observar el mundo entre líneas. Bienvenidos a este primer capítulo de Entre Líneas. Desde este espacio nos proponemos hacer un recorrido por el estado de la literatura de la provincia de Córdoba. Conocer las motivaciones, la vida, las obsesiones que hay en el autor detrás de sus obras. Hemos elegido para comenzar al escritor villamariense Marcelo Dughetti. Su libro, La bicicleta roja, fue el disparador de esta charla. Marcelo, bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte con respecto a la bicicleta roja tiene que ver con la cuestión del género, ¿no? Que es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, sobre todo si pensamos, al menos si yo como lector, pienso que hay una unidad a lo largo de todos los relatos en cuanto a los personajes, en cuanto al lugar, ni hablar, ¿no? Uno que es de Villa María, que los reconoce fácilmente. Digo, ¿por qué elegiste escribir cuentos o una serie de relatos y no una novela corta? Digamos? Yo traté de hacer una novela, sí, la idea era hacer una novela. Pero bueno, la situación no dio, así que por lo tanto quedaron cuentos. Pero de todas maneras, yo pienso que el cuento es una simetría. La novela te permite, es un país más sucio, más oscuro, más gris, ¿no? Donde vos podés estirarte, podés monologar. Más matemático, digamos, sí, el cuento. Tiene unas reglas como más estrictas que por ahí la novela sí, uno... Sí, en cierta manera sí. Y dentro del cuento, a mí me parece que a lo que más me llama la atención es el relato. Hay diferentes voces en el libro, y es cierto, como decís vos, hay una unidad. No me han enamorado grandes historias. Sí me enamoró Haroldo Conti. Haroldo Conti. Sí, yo creo que Haroldo Conti, esa literatura dedicada a la infancia marginal, a mí me dio un prisma, un cristal para mirar la literatura y para mirar la realidad, para mirar lo que me pasaba. Hablaba Sergio Gaiteri también en una mesa que había organizado la editorial de la Universidad de Villa María. Y decía Sergio, que es un excelente escritor cordobés y universal, decía él, nosotros aquietamos la realidad para poder verla, es decir, entre tanto ruido, entre tanto movimiento, vos necesitas cortar la realidad, y eso lo hacemos nosotros para poder mirarla y escribirla, interpretarla. Hay una síntesis que nosotros necesitamos hacer para comunicar, ¿no? Yo pensé en nuestra ciudad, no pensé en que este libro podía en algún momento llegar a ser... Está bien. No, yo pensé en mi ciudad. ¿Qué faltaba en esta ciudad? En la literatura, ¿de qué faltaba hablar? Primero faltaban cuentos. No hay una gran tradición en narrativa, ¿no? La gran tradición es poesía. Claro. Entonces me parecía que había que fundar algo ahí, o había que crear un mojón. Es interesante esto que decís con respecto a la ciudad, ¿no? De cómo a vos te influye el tema, digamos, te influye en el buen sentido el hecho del espacio de Villa María. Digo, vos considerás, digamos, sí, que la bicicleta roja de alguna manera surge porque vos estás en Villa María. Digo, en otra ciudad a lo mejor no... La ciudad donde yo nací, la ciudad donde yo viví, digamos, sí, durante mucho tiempo de infancia, yo nací acá. Pero no hubiera pasado, no hubiera existido la bicicleta roja, no hubiera tenido posibilidad. Otros relatos hubieran tenido posibilidad ahí. Pero me parece que Villa María
había dejado a sus cachorros abandonados, ¿no? Y había que decirlo, había que decirlo. Y nadie lo decía a nivel de literatura. Sigue habiendo esos personajes Sí, sí, por supuesto. dando vueltas por ahí. Hay que recorrer los barrios para mirarlos, para darse cuenta, ahí están, presentes. Bueno, y esa es un poco la fuerza o la potencia de la literatura, ¿no? Sí. Digamos, de alguna manera hacer visible lo que hasta el momento estaba ahí solapado debajo de la tierra, ¿no? Es interesante la literatura en tanto movilizador de todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo, ojo, yo tampoco creo que la literatura tenga necesariamente que ser pedagógica, ¿no? Es decir, yo creo en otra cosa, creo en la comunicación, pero al mismo tiempo me parece que no hay que soldarlo a eso con un realismo como realismo socialista, digamos. Claro. Es decir, no obligarlo al escritor a hacer determinadas cosas y a decir determinadas cosas porque son correctamente políticas. Los ambientes, los personajes, la forma en que se presentan, el juego que podés hacer. Entonces se te va porque vos estás pensando en la pedagogía. Vos estás pensando en dejar el mensaje. Claro. Que es lo que menos vos tenés que pensar cuando escribís algo, digamos. Y yo vengo de la poesía, así que... Y la poesía es lo menos pedagógico que puede haber. Claro. Poesía pedagógica, poesía que no sirve. Ya que vos escribís poesía y escribís relatos, ¿qué diferencia encontrás en cuanto a lo que a vos estéticamente te genera, digamos, escribir uno o lo otro? Hay un compromiso de la poesía. Yo la poesía no puedo escribirla pensando como pienso en estructurar, en armar, en un relato o en un cuento. Vos, Marcelo, recién nombrabas a Haroldo Conti, ¿no? Bueno, que es como el ejemplo del escritor, del poeta militante, ¿no? Que hay una influencia muy fuerte, me parece, ¿no? Ahí sobre tu escritura. Inclusive lo cito, yo le robo mucho a Haroldo Conti, porque es mi maestro. La lectura de las obras de Haroldo Conti me ha producido momentos de mucha emoción, de mucha conmoción también, ¿no? La he leído también con otros y me ha comunicado mucho. Hace poco me preguntaba Alejandro Smith, poeta de acá de Villa María, sí, y otro que es un poeta universal, digamos, sobre qué libros, en una encuesta que hace, sobre qué libros me gustaría volver a leer. En realidad a mí no me gustaría volver a leer un libro determinado, es decir, lo que sí me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría leer los libros que tenía que escribir Haroldo Conti todavía. Lo que no escribió. Sí. El otro día pensaba que lo que destruye la dictadura, lo que mata la dictadura, tarda mucho en crearse, ¿no? Es decir, por eso es tan terrible. Es como en esta plaza, estamos acá adelante o cerca de árboles que son casi centenarios algunos. Viene un tipo, lo tira abajo. La naturaleza laburó muchos años para que eso se generara, ¿no? Mencionabas el árbol y me acordaba del cuento ese muy extraño para mí. A mí me generó mucha extrañeza el cuento de la balada del Álamo Carolina de Conti, ¿no? Sí. Digo, el tipo una que belleza. Que es una maravilla. Pero digo, yo recuerdo haberlo leído con una tensión y me generó mucha... Hay una creación de todo un ambiente y de todo un suspenso. Sí, mirando un árbol, ¿no? Mirando un árbol. Puedo decir, con un asunto tan simple que... Un asunto tan simple, tan sencillo, lo más contemplativo que pueda haber, lo más inerme que pueda haber, ¿no es cierto? Ahí está, el árbol. Pero sin embargo, él pensó la forma en que el árbol crecía pensándose a sí mismo. Es una gran alegoría, belleza, ¿no? Eso es una belleza. Bueno, ahí en la bicicleta roja está 6 naranjas, ¿no? Que es una... Sí. Digo, yo cuando lo leí, o a lo mejor es porque uno es de acá de Villa María y identifica los lugares propios, pero digo, está esa escena de los chicos que se bajan a jugar. Ahí está, claro. Eso es lo que... En este lugar, en esta plaza, Biblioteca Rivadavia, había un sauce, los pibes dejan el carrito ahí, pibitos que venían cartoneando, y vienen a jugar. Es decir,
¿Cuál es la esencia de eso? ¿Qué es lo que hay que rescatar? La ternura de esos pibes. Todavía necesitan jugar. Esos pibes que los maltratan, que tienen que hacerse hombres vendiendo cartones en la calle, que fuman, que toman tetra. Y que Y de viven... pronto necesitan venir a jugar. Pero los pibes tienen un lenguaje cargado de violencia. Y no solamente el pibe que es marginal, No. porque la sociedad está cargada de Claro. violencia. Entonces, ¿qué otra cosa puedo yo hacer notar en mi libro? Hay una frase de Estela Figueroa, que yo la uso en mi libro, dice, no, los días de infancia no eran así. Bueno, Marcelo, ¿y cómo empieza tu amor por la literatura? ¿Cómo surge, digamos? ¿Surge en la escuela, con algún docente? No, en la escuela primaria no. Surge más a través del cine, ¿no? Porque digo, a nosotros, por ejemplo, crecimos en una escuela en la dictadura. En la dictadura, los libros en las escuelas primarias estaban en el escritorio de la directora, ¿no? Entonces la directora se sentaba delante de la biblioteca, que estaba toda cerrada. Todos los libros estaban forrados, o sea, vos no sabías qué había ahí adentro, ¿no? Y además de eso, la tipa te decía, no, esto no se presta porque después se rompe. Televisión blanco y negro, un booster grandote arriba del televisor, pegándole bollos al booster para que se agrandara la imagen. Claro. El mar, para mí, la concepción del mar, empezó a través de la televisión. Para mí el mar era un cuadrito así, ¿sí? Y cuando yo le pegaba al booster, el mar era el mar. ¿Y si te digo un lugar donde surge? Oliva. Oliva. No sé si mi relación con los libros, sino con la literatura. Con la literatura. Con la literatura, digamos, con la fantasía, con la ficción, porque empieza con el cine. Con el cine empieza. Con el cine y con la angustia y con el dolor de la vida, ¿no? Es decir, empieza con la infancia, con la infancia imposible. Hay gente que tiene una infancia posible, hay gente que tenemos infancias imposibles, ¿no? Entonces, yo creo que vos tenés tres posibilidades ahí: o te hacés adicto, o te hacés, o aprendés a odiar, o te hacés escritor. Me decías que tu relación empieza principalmente por el lado del cine, digo, que Sí. ibas al cine acá en Oliva, ¿cómo? No, acá en Oliva había un cine al cual accedía solamente la gente que podía acceder a comprar una entrada. Así que yo me manejaba todo con Canal 12. Y volver acá a Oliva, ¿qué te genera, digo? Volver a los lugares por los que caminaste cuando eras chico, ¿qué te genera, digamos? Angustia. ¿Angustia? Angustia, sí, sí, angustia porque el no estoy, ¿no? Vos sabés que el volver o angustia significa un nudo en la garganta, ¿no? La etimología de la palabra angustia. Y la nostalgia viene de nosto y de volver, ¿no? Uno vuelve a lo que, no solamente a lo que amó, sino también a lo que sufrió. Pero al mismo tiempo hay una, no sé si decirle esencia, porque tampoco creo en las esencias, pero hay algo que perdura, que es hermoso. Porque hubo momentos de mucha felicidad también, ¿no? Como toda vida. Claro. La vieja debe estar preocupada. Yo veo una estrella, 2, 3, 1000 estrellas más que en el centro, y pienso bajito para que nadie escuche. Tengo el mate lleno de pensamientos que me gustan y que me duelen. Mañana tenemos al maestro. Qué lástima el maestro, esa bicicleta no es tan valiosa. Pero la va a defender y al Ramoncito no le gusta renegar. Todavía no sé que lo despacharán entre todos y la bicicleta aparecerá en el barrio, pintada a duras penas con aerosol azul. Tampoco que me animaré a preguntar si no es la del maestro y el Ramoncito responderá: no, la bicicleta del maestro es roja. La vieja me sirve guiso de mondongo, lo que queda después de los pendejos. Yo como y miro la mesa rajada, y en la canaleta una hormiga negra que lleva un palito de yerba en el lomo. Si el Ramoncito la viera,
la hormiga no estaría ahora bordeando el fin del mundo. Recorrer nuestra ciudad para los que vivimos, amamos y odiamos en ella suele convertirse en un deambular que naturalizamos de manera tal que rara vez tenemos tiempo de ver lo extraordinario o lo escandaloso. Podría decirse que cada época se define a sí misma por el modo que tiene de pensar y vivir en sus ciudades. Walter Benjamin, Baudelaire, Italo Calvino y muchos otros reflexionaron largamente sobre lo difícil, complejo y extraño que resulta vivir en nuestras ciudades modernas. Si algo nos genera la lectura de La bicicleta roja, es que una vez que llegamos al final y cerramos el libro, nuestra ciudad ya no es la misma. Los lugares que Duetti describe en sus relatos son los mismos que atravesamos todos nuestros días cuando vamos a trabajar, al cine o a la universidad, pero son distintos. El autor les pone voz y vida a una serie de personajes que en la vida real no tienen voz, ni vida, ni título universitario. Apenas se andan con lo opuesto y con ganas de devolverle a la sociedad, a los gritos y a los golpes, toda la violencia que ésta les ha dado desde que nacieron. Encierra muchas cosas su literatura. Su poesía va al hueso. Es fuerte. Pero a la vez tiene dinamismo, tiene unos remates al final en cada poesía. Que te golpea, ¿viste? Te deja... te viene diciendo un montón de cosas la poesía, pero el final, los remates que él le deja es como un despertar. Cuando llegás al corazón de Marcelo, tenés en él a una persona incondicional, que no te va a fallar, que si te dice algo te lo va a cumplir a rajatabla, aún a costa de que a él pueda llegar a perjudicarlo. Es así por sobre todas las cosas y se juega por lo que piensa, por lo que siente. Y bueno, siempre yo le cuestiono que tiene una manera de decir las cosas que parece que te estuviera enfrentando cuando discutís algo con él. Bueno, nosotros cuando éramos chicos éramos muy bélicos. O sea, quizás sea porque se vivía y se respiraba lo que era la dictadura, o sea, todo en la televisión, año de la guerra de Malvinas también, o sea que yo era chico, pero yo me acuerdo bien de las cosas que pasaban. Y es una persona íntegra, yo creo que esas dos palabras, una persona leal e íntegra es la mejor manera de describir a Marcelo Duetti. ¿Cómo era la relación con tu madre acá en Oliva? Mi madre era una persona hermosa que tuvo que, digamos, su alma terminó siendo corrompida por un lugar de trabajo bastante difícil, que la colonia, que se le dice acá, ¿no? Trabajó en el hospital acá. Exactamente. Y era una de esas personas que no estaban preparadas para ir a trabajar a un hospital de enfermeros, ¿no? Es decir, en la década del 70 se tomaron enfermeros en la colonia que no habían hecho carrera de enfermería, no habían estudiado. ¿Y tenés recuerdos, digamos, de haber entrado de chico ahí al hospital? ¿Ibas con tu mamá, ahí lo acompañabas? Sí, no siempre, no todas las veces. Había cosas extraordinarias. Mi vieja una vez nos lleva a ver cine. Como no podíamos entrar al cine común, claro, digamos, nosotros entrábamos al cine Border. El Border de Oliva en ese momento era la colonia, ¿no? Son contactos con la literatura que hay que agradecérselos al cine. Hay otra generación que directamente fue a la literatura. Nosotros llegamos a la literatura a través del cine o a través de la televisión, ¿no? Y después de escribir vos llegás a través del dolor. Nosotros vivimos una situación, un tiempo de bastante hambre, bastante malaria. Entonces mi vieja lo que sobraba solía traerlo, ¿viste? Del hospital. Así que el hospital fue como nuestra
gran madre, ¿no? Es Claro. decir, nos ayudó a sobrevivir. Las instituciones esas, ¿no? Y después la iglesia que está acá atrás. Me contabas recién de la iglesia que venías a Sí. esconderte. Veníamos a escondernos del... Porque otro de los encuentros con la literatura son las misas. A ver, ¿dónde escuchás vos cuando la escuela no te hace leer? Cuando en tu casa no podés leer. ¿Cuál es el primer libro que vos lees, que lo lees escuchando? Y acá nos escondíamos, veníamos a la iglesia en silencio con mi hermano chiquito, a sentarnos ahí y a tratar de entender, ¿viste? Porque si había algo que se llamaba Dios, de nosotros se había olvidado. Ahora, lo interesante de todo esto, pensaba, digo, es cómo vos transformaste, ¿no? Todo ese dolor y toda esa materia en literatura, digamos. Porque yo pensaba, por ejemplo, lo que vos me contabas de tu madre, pensaba en la idea de madre o en los personajes de madre que hay en la bicicleta roja y digo, y hay mucho de eso, ¿no? De eso, Sí. de relaciones signadas por Porque- el dolor y de ese tipo de cosas. Sí, señor, porque además, más allá de eso, digo, vos fijate que los personajes, y lo mismo pasa en casi todas las cosas que yo he escrito, el padre desaparece, ¿no? Y se Ujú. aparece, está siempre también desde el dolor, pero a la vez es una cosa menos presente, ¿no? Mi viejo desaparece, o sea, mi viejo nos deja. Entonces, es con mi madre, es a mi madre a quien yo rescato. La literatura, yo tengo que agradecerle eso a la literatura. Primero, un prisma o una cámara a través de la cual poder filtrar algunas cosas y entender otras, ¿no? De lo que me había pasado y lo que le pasaba al mundo alrededor mío. Y después la posibilidad de generar la catarsis, ¿no? Por supuesto que no termina todo en catarsis, pero te da una oportunidad de olvidar también, ¿no? Marcelo, para terminar, te vamos a pedir que nos dejes un mensaje, una frase, alguna cita que te haya marcado en el cubo, con la idea de que los próximos escritores a los que entrevistemos puedan leerla y de alguna manera seguir lo que vos escribís, a la manera de aquellos surrealistas franceses que hacían el cadáver exquisito, Cadáver exquisito. continuando con lo que los otros escribían. Interesante, pobre la gente que tiene que seguir eso. Esa es la idea. No son relojes, es el tiempo la diellita. El tiempo, algo del tiempo de lo que tuvieron estos relojes en las muñecas se quedó grabado en las máquinas, en esas agujitas que te lancean el pulso, con esa frialdad de la muerte la diellita. Y los fierros oxidados y el mar que es un pozo de amargura, como el paso de ese fantasma. Apagaron el fluorescente y la luz de cristal me dio más frío que todo el invierno. Metales tristes gobiernan el cielo. Aquí la desesperación camina lenta. Empezó a llover y mientras la Inesita cantaba, yo veía por el ventanal mojarse los ángeles del cementerio, las puntas de los pinos, las cruces oxidadas. El frío es para siempre. Se amontona en las estatuas de los generales y corre como un gato empestado por los techitos de los vagones. Madre, el futuro del frío es infinito.